Bueno, amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana. Y el tema judicial ha sido noticia durante toda la semana, ¿no? De la detención de Julio De Vido, a las declaraciones posteriores que tuvieron que ver con dos cartas manuscritas, digamos, que había hecho a través de su Facebook, digamos, Julio De Vido, ha dado que hablar, sin lugar a ninguna duda. En la primera de ellas, involucrando de alguna manera a Cristina Fernández de Kirchner sin nombrarla, en la segunda de ellas ya nombrando firmemente al gobernador de la provincia, el ex gobernador de la provincia de San Juan, a José Luis Gioja, que a su vez también titular del partido y a quien acusaba concretamente, ¿no? Lo trató de ortiva. Muchos leen en esto un verdadero mensaje mafioso, ¿no? Dirigido a muchos, porque al gobernador sanjuanino, al ex gobernador, le enumeró un montón de obras, digamos, donde había intervenido y le dijo que borre los mensajes, los agradecimientos cuando inauguraban esta obra. Todos creen ver en esto un gran mensaje hecho para varios administradores provinciales, algunos en ejercicio, otros no. La realidad es que parece ser que esto pasó. ¿Qué va a pasar con Julio De Vido? Se lo vio muy desaforado, se lo vio muy desquiciado en esto, y es todo el interrogante, ¿no? ¿Hablará, no hablará? ¿Qué actitud tomará? Si hablará en forma selectiva. A quienes inculpará, digamos, de alguna manera, lo hará con algunos empresarios o no lo hará. Yo creo que mucha gente está muy nerviosa con la detención de Julio De Vido, pero por sobre todas las cosas con las declaraciones posteriores de Julio De Vido, con un verdadero mensaje mafioso, digamos, cuando advirtió a todo lo que puede llegar a pasar. También en la semana la detención de Amado Boudou. Creo que ha sido, ¿no es cierto?, gran parte de la comidilla en algunos casos y del análisis en otros, ¿no? Lo cierto es que en una causa por enriquecimiento ilícito, el juez Ariel Lijo determinó la detención de Amado Boudou. Se filtró un video del momento de la detención. Este video generó una fuerte polémica, ¿no? Porque creo que en la gran mayoría de la gente no están en nada de acuerdo con que este video se haya filtrado, de un Amado Boudou descalzo, con pijama, digamos, en el momento en que se le leía, ¿no es cierto?, las causales de detención. Se ha abierto un proceso de investigación de esto, porque no es bueno. Honestamente no es bueno de que esto se filtre de esta manera. O sea, cuando se transforma la justicia en un circo de esta naturaleza, creo que no favorece a nadie, todo lo contrario. Ha generado polémica este tema y están las opiniones muy divididas, ¿no? Porque estas detenciones se dan en causas donde de repente hay un fallo que obra, ¿no es cierto?, de jurisprudencia que tiene que ver con una cámara de casación donde está el doctor Martín Irurzún, uno de los jueces más prestigioso de la justicia argentina. Lo cierto es que esta sentencia, ¿no es cierto?, que emana de acá, y esta recomendación de llevar adelante las detenciones para preservar la fuente, bueno, esto es lo que sirve paraguas para muchos jueces para cambiar la actitud que se tiene permanentemente y gente que no tiene condena firme pasen a estar detenida. ¿En virtud de qué? De la protección del debido proceso, de las pruebas, de qué manera pueden entorpecer. Bueno, este es el argumento que se usa de esta manera y que de alguna manera lo usaron también los jueces acá. Lo que pasa es que lo que está cuestionado es que ese mismo argumento los jueces lo podían haber usado con anterioridad. Si Amado Boudou, cuando era vicepresidente, para algunos jueces no obstaculizaba y no tenía que ser detenido, ¿por qué ahora, cuando ya no ejerce el cargo y su poder de fuego ha caído notablemente, digamos? Pero bueno, acá está el debate fuertemente, ¿no? Ariel Lijo encima es un juez fuertemente cuestionado, tiene que ver con el caso del camarista Freiler, alguna relación tiene con esto. Muchos ven que la actitud de Ariel Lijo es una forma de pasar factura, digamos, de toda la deuda que tiene, que era un juez que estaba más cerca del juicio político que de seguir. Bueno, la justicia está bastante dividida en este tema sobre la forma en que se ha detenido tanto Amado Boudou como Julio De Vido en esta instancia del proceso, cuando ninguno de los dos tienen, ¿no es cierto?, una condena firme, cuando están solamente con una condición de prisión preventiva. Este debate la Argentina se lo está empezando a dar en este momento, donde, como dicen los abogados, la mitad de la biblioteca dice una cosa y la otra mitad otra. Ahora, la justicia ha tenido mucho que ver también en otros temas, ¿sí? La condena a Luis Delía en un juicio oral que tiene que ver con la toma de la comisaría en el año 2014, sí, 2014, junio del 2014, donde lo han condenado a 4 años de prisión, de un Luis Delía
verborrágico como siempre, ¿no? Que se comparó con Mandela y bueno, salió a decir una serie de cosas. Lo cierto es que por ahora lo ha resuelto la Cámara, como queda todavía la instancia de casación penal, la Cámara Federal que lo ha condenado ha resuelto que quede en suspenso, ¿no es cierto?, y se haga efectiva la condena una vez que quede firme la misma. O sea, hasta que se apele y vaya, si no apela, en ese mismo momento será detenido, se apela hasta que lo defina la Cámara de Casación Penal, el caso, ¿no es cierto?, de Luis Delía. En la semana también se conoció la condena en el tema del gasto por lo de Clarín a Guillermo Moreno. También se conoció un pedido que vino para procesarlo a Guillermo Moreno por el tema de la manipulación de los índices del INDEC durante 8 años que tuvo a cargo del mismo. Así que se complica mucho la situación de Guillermo Moreno porque ya tiene una condena de más de 2 años por el tema de los globos y todo lo que ha gastado en el tema de Clarín, y ahora pasa a tener, ¿no es cierto?, un pedido de procesamiento por una causa que es complicada porque los números del INDEC han sido manipulados. Hay que ver cómo se lo puede llegar a comprobar en la justicia. En la semana también se pidió el procesamiento de Ricardo Echegaray, el ex titular de la AFIP. El tema tiene que ver con haber favorecido a alguna empresa para obtener planes especiales. Acá entra a jugar lo mismo que jugaba con el tema de Vudú, ¿no es cierto? Acá entra a jugar Chicone, acá entra a jugar planes especiales que se dieron para pagar los impuestos, digamos, y para que pueda entrar en concurso. Se aprobaron cosas que se habían desechado con anterioridad, así que Ricardo Echegaray también pasa a estar en el tapete en esta semana que pasó. La Cámara de Casación Penal, y esto no es una noticia menor, pasó desapercibida por la detención de Devido y la detención posterior, ¿no es cierto?, de Amado Dudú. Lo cierto es que la Cámara de Casación Penal, la última instancia que queda antes de la Corte, ratificó, por un lado, el embargo de 10.000 millones de pesos a Cristina Fernández de Kirchner, pero por otro lado también ratificó el procesamiento a Cristina Fernández de Kirchner, a Julio Devido y a José López por el tema del direccionamiento de la obra pública hacia Austral Construcción, la empresa de Lázaro Báez, con daños por obra pública de más de 46.000 millones de pesos. Esto también pasó durante la semana. Y no es una noticia menor porque al haber ratificado el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, dejó la vía abierta para la elevación a juicio oral y público en esta causa, donde las indican a Cristina Fernández como la ideóloga de una asociación ilícita encargada del direccionamiento de esta obra pública. Siguen avanzando las causas contra la expresidenta de la Nación y es un tema de fuerte complicación. Pasó desapercibido, reitero, porque bueno, con las sonadas detenciones de Julio Devido y de Amado Vudú no se habló de este tema, pero no es un dato menor la confirmación en una Cámara de Casación Penal, que si esta confirmación la han hecho con efecto devolutivo, quiere decir que no va a suspender ningún tipo de proceso y se puede elevar a juicio oral y público ya. Si tiene efecto suspensivo, habría que esperar que decide la Corte Suprema. Se empieza a complicar fuertemente la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner. El tema Milagro Sala también ha dado que hablar en la semana que pasó, ¿sí? Porque de nuevo los jujeños volvemos a estar en el tapete con este tema, la finalización de la detención domiciliaria y el traslado a la cárcel, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se vuelve a expedir producto de algunas presentaciones que se hicieron respecto de esta decisión de la justicia jujeña, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que decide apelar a la Corte para el cumplimiento de estas medidas cautelares, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la maneja Eugenio Zaffaroni. Ya podemos vislumbrar, ¿no es cierto?, cuál va a ser el sentido del fallo. Otra vez los jujeños creo que vamos a tener que soportar un embate de estos organismos fuertemente cooptados por gente del gobierno kirchnerista, digamos, donde en la Corte Eugenio Zaffaroni, en la Comisión Interamericana teníamos a Jorge Tayana en su momento, el CELS, que es quien domina y quien ejecuta y quien prácticamente escribe, ¿no es cierto?, los jefes de redacción de los fallos estos, y bueno, lamentablemente nos vemos los jujeños de nuevo, que vamos a sufrir estos embates en esta semana, no tenga usted ninguna duda. Y la verdad es que da bronca, da mucha bronca, porque otra vez los jujeños tenemos que soportar algo. Y hay que decirlo con claridad, Milagro Sala no es ni víctima ni es una presa política. Esto hay que ser absolutamente claro. Milagro Sala es victimaria.
ha sido victimaria de todos los jujeños, a los cuales nos ha sometido durante muchos años a los antojos que ha querido, nos ha atacado, nos ha violentado, nos ha cortado las calles, nos ha pintado paredes, nos ha agredido, nos ha tirado bombas cuando quiso, nos intimidó con manifestaciones de más de 10.000 personas. Realmente no es víctima de nada, es una victimaria de todos los jujeños que debemos soportar esto y que hoy, gracias a Dios, vivimos en paz. Hace mucho tiempo que no tenemos corte, hemos pasado una elección sin agravios, sin insultos, sin romperse los carteles, sin pelearse los distintos partidos políticos. Ha sido un ejemplo lo que hemos vivido. ¿Sabe por qué? Porque Milagro Sala está presa. Tiene mucho que ver este tema. Decirlo con toda claridad, pero vamos a volver a lo mismo. Los jujeños ahora vamos a volver a ser atacados. No es tampoco una presa política, es una delincuente. Es una delincuente que se ha robado más de 1.000 viviendas acá, lo conocemos todo, lo sabemos todo. Pero bueno, de nuevo vamos a tener que vivir este tema que nos da bronca, la verdad, nos hace sentir impotente en este tema, porque encima todos sabemos quién va a manejar este tema. Lo va a manejar, ¿no es cierto?, Eugenio Zaffaroni, un Eugenio Zaffaroni al cual, por un lado, no le reconocemos imparcialidad, porque no la tiene la imparcialidad, porque ha sido absolutamente claro, ha trabajado activamente hasta cuando era integrante de la Corte en muchos casos de este tema y ya ha vertido completamente, ¿no es cierto?, su opinión en todo. Si hay prejuzgamiento, Zaffaroni lo ha tenido de sobra en todo este tiempo. Así que por un lado no podemos esperar otra cosa que no sea una sentencia, una recomendación en contrario, por un lado. Por otro lado no le reconocemos autoridad moral tampoco, porque nos quedamos con el Eugenio Zaffaroni, que por rara casualidad dentro de los inmuebles que alquilaba, 4 de ellos eran alquilados a prostíbulo. Y por más que nos cuenten que lo tenía un administrador, qué casualidad que un juez de la Corte no tenga el decoro necesario de controlar quiénes son los inquilinos de las propiedades que son de él y que vayan a ser alquiladas para prostíbulo. No se puede probar nada de esto, pero sinceramente, cuando el reparo que uno le puede tener a Zaffaroni o el respeto que le puede tener, se encuentra absolutamente condicionado por esta actitud que por lo menos lo pone en un marco de sospecha, si conocía o no conocía que sus inmuebles eran alquilados para ejercer la prostitución en la capital federal. Por otro lado, la realidad es que no le reconocemos tampoco la autoridad jurídica que dice tener sus pergaminos, pero que ideológicamente han vivido en una Argentina que ya se ha votado acabadamente que no. O sea, esta justicia de dejar la gente afuera permanentemente, de la cual la teoría Zaffaroni ha sido una de las principales que han sostenido esto. Zaffaroni fue hasta el abogado defensor del juez López. Acuérdate, juez que dejó, en casos recontrasonados, dejó libre a gente que apenas salió a matar. Bueno, cuando fueron al juicio, al jury de enjuiciamiento, Zaffaroni fue el juez de López. Esta es su ideología, entonces pierde absolutamente, ¿no es cierto?, equilibrio en materia jurídica cuando ideológicamente vive en las antípodas de lo que hoy la Argentina está transitando. Por eso tampoco le tenemos respeto de esto. Y tampoco le tenemos respeto y nos da bronca cuando leemos que tiene una jubilación de 384.953 pesos en un país que tiene una jubilación mínima y el 70% la cobra, que no supera o apenas supera los 7.000 pesos. Claro que no le reconocemos autoridad por esto. Nos da mucha más bronca todavía cuando ahora vamos a tener que soportar un dictamen absolutamente tendencioso que va a volver a castigar a todos los jujeños que, reitero, hoy vivimos en paz hace mucho tiempo y no tenemos ganas para nada de volver a lo otro y que nos saquen dictámenes con mentiras, porque nunca se pudo comprobar ninguna de las cosas que han fundamentado los dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni que esté en riesgo la vida de Milagro Sala, ni que esté en riesgo su salud, nunca nada de esto se pudo comprobar. Simplemente son temas que a través de la ideología, hoy lo tenemos que soportar los jujeños, seguramente vamos a tener un fallo en contra, habrá que tolerarlo, ¿qué le vamos a hacer? Un pequeño comentario de algo que va a ser noticia seguramente en los próximos días y que tiene que ver con las réplicas de las estatuas de Lola Mora. ¿Se acuerda? En el año 2015, si mal no recuerdo, habían llegado las réplicas en el tren, en el Belgrano Carga, llegaron a Palpalá, están ahora ahí en Casa de Gobierno. La realidad es que estas réplicas tienen serios problemas, hay dictámenes ya hechos, digamos, por expertos, no reúnen ni el espíritu del artista, ni están cerca de parecerse a lo que Lola Mora algún momento plasmó, ¿no es cierto?, en mármol de Carrera
rara. Hoy hay dictámenes de esto y hay algunas negociaciones entabladas que seguramente van a generar ruido, pero es muy factible que la provincia de Jujuy, a través de estas negociaciones con el Congreso de la Nación, devuelva estas estatuas para que se hagan los reclamos pertinentes a quienes las realizaron, para que se tengan un viso de parecido distinto, digamos, ¿sí? Hoy no reflejan lo que son las estatuas de Lola Mora y esto va a generar, sin duda, va a generar un ruido grande, se va a producir en los próximos días, pero es una noticia que acá se la contamos también, va a empezar el ruido a producirse en este tema. Hubo también en la semana cambios de gabinete, dos de ellos tienen que ver, uno con el Instituto del Seguro de Jujuy, donde renunció el doctor Pablo Perovic, en su reemplazo va a estar el contador Pablo Giachino, el otro tiene que ver con el ente autárquico permanente de la fiesta de los estudiantes, donde se produjo el alejamiento de Marcelo Ponce y la designación de Martín Meyer. En el caso del ente autárquico, venía ya Marcelo Ponce con varios problemas, había tenido algunos cortocircuitos, digamos, en varios. Se ha producido el último con este incidente que hubo con la escuela ENET de Palpalá. Lo cierto es que venía con una relación que era desgada y creo que la oxigenación del ente autárquico es una cuestión necesaria, digamos, y ha sido... Me parece que ha sido una decisión sabia tomarla porque venía con un desgaste natural Marcelo Ponce, que realizó dos fiestas que honestamente creo que ha sido satisfactorio, le tocó trabajar con el traslado de la fiesta, ¿no es cierto?, a la ciudad cultural, con todo lo que ha significado, pero no es fácil la parte de relaciones públicas, sobre todo del ente autárquico, donde hay que congeniar con los rectores, con los alumnos, y la relación estaba muy desgastada de Marcelo Ponce. Creo que ha sido una cuestión criteriosa el reemplazo, ¿no es cierto?, de Marcelo Ponce, y el cambio, bueno, Martín Meyer, el tiempo dirá si ha sido la persona adecuada o no, desde ya tiene todo el crédito abierto. Lo del Instituto del Seguro de Jujuy creo que tiene un carisma distinto, digamos. El instituto venía con inconveniente con los prestadores. Si hay una cosa que se le achaca a Pablo Perovic es la falta de diálogo con los prestadores. Casualmente, yo tuve la oportunidad de hablar con dos colegios profesionales y tenían este tema. Hay algunos atrasos en lo que se refiere a las discusiones, por ejemplo, de los valores de las carteras fijas con los farmacéuticos, con los odontólogos. Había algunos problemas con la discusión de valores en otras especialidades. Lo cierto es que no habían encontrado en Pablo Perovic el diálogo necesario y esto generó un desgaste muy grande, digamos, ¿sí? A algunos problemas financieros existentes se generó este tema de la falta de diálogo, lo reemplaza Pablo Giachino, una persona caracterizada por el manejo de los números, digamos. De hecho, estaba ejerciendo la Secretaría de Egreso Público, no del conocimiento de materia de salud. Se vienen discusiones álgidas en este tema. No es fácil el Instituto del Seguro de Jujuy. Jujuy es chico, lo conocemos todos consideran que tienen que ganar más. Es un debate que se tiene que dar hace mucho tiempo. El instituto viene hace 13 años prácticamente sin problema y aspira a seguir de la misma manera, pero no es una negociación sencilla en una provincia chica que nos conocemos todos y donde lógicamente todos tienen argumentos para pretender un posicionamiento distinto y el instituto tiene las cuentas bastante resumidas, digamos, como para tratar de defender. En este tira y afloje, bueno, hubo un cambio, le va a tocar a Pablo Giachino llevar adelante los destinos del Instituto del Seguro de Jujuy. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y un pequeño comentario, no vamos a hablar de la situación nacional en lo que se refiere al tema de las cuentas públicas, los anuncios de presidencia, de lo que puede pasar con la reforma impositiva, porque eso vamos a hablar después con el invitado, va a estar el ministro de Hacienda en el próximo bloque, digamos, vamos a hablar con el contador Carlos Sadir de este tema, pero un pequeño comentario, quiero hablar de la situación del sector azucarero, que en la semana, en el marco de esta cantidad de reformas que hay, sufrió una resolución que tiene que ver con la disminución del precio de los biocombustibles en un 29%, un 15% a partir del 1 de noviembre, un 14% a partir del 1 de febrero. Ese 15% del 1 de noviembre es el que ha significado la disminución en el precio de las naftas, no del gasoil, de las naftas, ¿sí? El gasoil tiene que ver con el maíz, no con la caña, digamos, ¿sí? ¿Por qué el 15%? Porque en el corte que se hace hay un 10% que es de alcohol. Ese 10% de alcohol ahora ha bajado el precio un 15%. Bueno, este es el motivo por el cual hay un 1,5% menos en las naftas super y en la nafta premium. Pero bueno, un debate que recién empieza porque el sector azucarero manifiesta de que en estas condiciones prácticamente están trabajando a menos del costo. Ya hubo una reunión con Aranguren el día viernes en la provincia de Buenos Aires.
Todos los sectores azucareros de Tucumán, de Salta y de Jujuy han estado presentes. Hay una promesa por parte del Ministerio de Energía de volver a dialogar y de analizar nuevamente los costos para ver si es real esto que están planteando en el sector azucarero. Hoy son momentos de incertidumbre. Vamos a ver qué es lo que sucede y si este tema se puede revertir. El debate está abierto, pero el sector azucarero, que viene de 3 años muy malo en el precio, que en el último año ha tenido una mejora importante y empieza a recuperar algo, la realidad es que se encuentra con esto, que en muchos casos, por lo menos lo que dicen, por ejemplo, los tucumanos, es un masazo. Tucumán ha cerrado la zafra con un 16,78% menos de producción de azúcar, producto del envejecimiento de los cañaverales que no pudieron ser renovados producto de 3 años de precios malos. Bueno, hoy dice, cuando empezamos a levantar la cabeza y tenemos que reinvertir para recuperar terreno, nos pegan de nuevo con el alcohol. Bueno, usted sabe cómo es este tema, el tira y afloje que recién empieza ha sido motivo de diálogo en la semana. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos estamos con el contador Carlos Adir.